y Hugo también, muy cordial, invitándolos a sentarse, todos muy amigos, se ve un ambiente afable, relajado, y al mismo tiempo felicitar a Bárbara. No tenía el gusto de conocerla, y esperando que lleguen nuevos tiempos a la CUT y que podamos verdaderamente levantar los movimientos sociales en conjunto con el movimiento de trabajadores. Es una tremenda aspiración de las organizaciones ciudadanas de poder realmente escalar en un trabajo conjunto con los sindicatos. Yo creo que hemos tenido un avance con la conformación de la mesa social, pero creemos que podemos ir mucho más allá, así como hemos estado trabajando con la FENATRAO y las organizaciones por la defensa del agua en los últimos años. Me pidió Hugo una cierta presentación de en qué está el tema del agua hoy día, en la medida de poder, independiente de las agendas gremiales, poder tener también una visión clara de cuáles son los desafíos que estamos viendo y cuáles son los pequeños avances que ha habido en el sector político y también las pérdidas que hemos tenido. Y en ese sentido yo creo que un primer elemento de contexto que tenemos que señalar es que claramente estamos en una situación de conflictos importantes por el agua. Y la verdad es que hoy día no es que sean conflictos solamente territoriales, sino que dan cuenta de una situación estructural. Y esta situación estructural lo que nos está mostrando es que hay un déficit de gobernabilidad democrática sobre este bien nacional de uso público. Por lo tanto, lo que eso significa es que la definición de bien nacional de uso público no se corresponde con el sistema de gestión privada que hoy día tenemos. El segundo elemento que es evidente a estas alturas es que la reforma al Código de Agua del año 2005 y la reforma al Código Sanitario y todo lo demás no dieron el ancho para resolver esos problemas. Hoy día con la sequía la cosa se ve un poco más fea, pero la verdad es que está la crema por todas partes y no hay ninguna solución dentro de la política pública. Y tampoco tenemos fiscalización. Vamos a ver después las últimas comisiones especiales. En el Congreso, en la Cámara de Diputados, ha sido una comisión para ver el tema de la sequía y ver que en el fondo el gobierno no ha estado haciendo nada para enfrentar la sequía, nada de fondo, nada estructural. Y segundo, una comisión para investigar los robos de agua, porque resulta que la Dirección General de Agua no está fiscalizando los robos de agua, que no son de la pequeña PR que se conecta, no, son de grandes exportadores que roban gran cantidad de agua para regar plantaciones de paltos de exportación, o empresas como Esval que roban agua de pozos y que le pagan a la persona para abastecer a ciertos sectores. Entonces estamos con un problema serio también de fiscalización. Los conflictos acá, este mapa lo hicimos para el libro Conflictos por el Agua. Hay conflictos en todo el país, desde Arica hasta Magallanes. En el norte están más vinculados con el sector minero, la tensión entre la minería, los usos del agua por la minería. En la zona centro con la agroindustria y con las hidroeléctricas hay una competencia brutal, y en la zona sur las hidroeléctricas y el sector forestal. No solamente en competencia por el uso del agua, sino que también impactos de la contaminación. Recuérdense el gran desmadre de Río Cruces, Celulosa Arauco, en la zona de Valdivia, el caso de los cisnes, que todo el mundo conoce el caso de los cisnes, o Mataquito, donde ha destruido la economía de la zona, pescadores artesanales, cultivos, etcétera, etcétera, varias veces, por los derrames del sector forestal, del sector de la celulosa. Un segundo elemento que tenemos es que ya tenemos identificadas las cuencas que hoy día están en estado crítico. Y esas cuencas no solamente tienen que ver con el Salar del Huasco en la zona norte, en la primera región, sino que también tenemos Loa, Río Copiapó, que es el más conocido, tenemos el Choapa, el Limarí, y continúan los problemas y las tensiones en general en la zona central. Son más vinculados a la electricidad y la agricultura. Sin embargo, hoy día prácticamente hasta el río Itata tenemos graves conflictos entre usuarios.
Y no solamente entre grandes empresas y comunidades, sino que hoy día este conflicto escaló a una confrontación entre sectores productivos. Por ejemplo, el último caso que llegó a la Corte Suprema es una confrontación entre la Junta de Vigilancia del río Tingirica y las empresas que llevan adelante los proyectos hidroeléctricos de La Higuera y Confluencia de Pacifica Hydro. Las hidroeléctricas dejaron de secano a los predios agrícolas que regaban abajo, incluido el predio del ministro de Agricultura. Y por eso que la cosa escaló, si no probablemente los agricultores todavía estarían, como tienen menos estudios jurídicos que los hidroeléctricos, estarían todavía con la situación en que está. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? No es que solamente existan los conflictos. Los conflictos son problemas de gobernabilidad democrática. Es cuando el Estado no tiene capacidad de restablecer la equidad y la convivencia. Y aquí esto obviamente por eso es un problema político. No solamente existen los conflictos, sino que en cada una de estas cuencas estamos en una situación explosiva, porque hay tensiones que no están resueltas y el Estado no está haciendo la pega. Tenemos otro tema importante que ustedes ya lo conocen. Nosotros tenemos desde el año 2010 el derecho humano al agua y al saneamiento establecido como un derecho humano fundamental a nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, y por lo tanto hoy día se suma a los derechos humanos de la Declaración de Derechos Humanos del año 45, y por lo tanto hoy día es parte de los derechos establecidos. Y esta resolución fue refrendada por la cuarta sesión plenaria de la OEA en junio de este año, y por lo tanto claramente hoy día es parte de la política pública. Y aquí estas son las resoluciones en las cuales se llama a los Estados miembros a compartir y establecer en las prácticas las políticas públicas para la gestión de los recursos que aseguren este derecho humano fundamental. Esto no está ocurriendo. Chile habla que tiene una cobertura de 90, qué sé yo, pero nosotros estamos viendo ya hace 4 años que parte importante de las APR, por ejemplo, está con camiones aljibe. Y la verdad es que eso no es agua potable y saneamiento. El camión aljibe, nadie está fiscalizando la calidad de las aguas y todo lo demás. Por lo tanto, acá está muy lindo el discurso, pero la verdad es que tenemos serios problemas. Tenemos y eso es enormemente importante, que entre las organizaciones ciudadanas y FENATRAO se sume a un monitoreo y un control del gobierno de Chile, en el sentido de que el Consejo Interamericano de Desarrollo Integral y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas va a empezar a exigir informes de parte de los países en que den cuenta de lo que está pasando. Y ahí tenemos que controlar que el país verdaderamente esté informando como corresponde, así como los informes de la situación de derechos humanos, que en el caso nuestro, digamos, no estamos bien por la situación particularmente de los pueblos indígenas. Por lo tanto, tenemos ese elemento como un avance político a nivel internacional que tenemos que utilizar políticamente a nivel del país. Después tenemos una serie de, está medio cortado acá, pero ustedes lo ven entero. Tenemos una serie de propuestas legales prioritarias. Vamos a entrar rápidamente en algunas de ellas, pero tenemos dentro de las grandes demandas que hemos compartido con FENATRAO en los últimos años, también con la FENAPRU, que es la Federación de Agua Potable Rural, que son más o menos unas 1000 y tantas organizaciones. Tenemos la aspiración de tener una reforma constitucional al artículo 24 y 25 de la Constitución, con el objeto de que el agua sea restablecido como un bien nacional de uso público y que obviamente el Estado tenga la posibilidad de gestionarlo. ¿Qué es lo que dicen esos artículos? Dicen que el agua es un bien nacional de uso público, pero dice a continuación que aquellos derechos de aprovechamiento entregados en virtud del Código de Agua les darán a los poseedores la propiedad sobre ellos. Y eso significa que lo que todos conocemos, hoy día el agua no solamente la sanitaria, sino que las aguas de todos los que tienen derechos de agua son derechos de propiedad, como quien tiene el auto, la casa, el mueble, son a perpetuidad, son heredables, y por lo tanto el Estado no tiene ninguna posibilidad de hacerse de aquello para reasignar. Por ejemplo, en el caso de usos prioritarios, donde se supone que primero es la bebida humana, después la producción de alimentos y después todo el resto de los usos competitivos, pero obviamente primero es
el uso humano, la producción de alimentos, el uso del agua por las otras especies que no somos humanas, pero que también tienen derecho, el medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ha movido el gobierno, el actual gobierno? Lo primero que hace es la privatización de la sanitaria, que ya habían sido privatizadas por el gobierno de Frey, el gobierno de la Concertación. Estamos peleando desde la subida de este gobierno, uno de los primeros anuncios. Yo me acuerdo que en la CUT hicimos la primera conferencia de prensa para oponernos a esta segunda ola de privatizaciones, pero finalmente, después de 2 años, el gobierno salió con la suya y se privatizó lo que quedaba de ESVAL, ESBIO, Aguas Andinas y finalmente a inicios de este año ESEL. Y ahí yo creo que tenemos que reconocer el tremendo trabajo que hizo la gente de Puerto Montt en verdaderamente, prácticamente ganar un año dentro de la pelea. ¿Qué es lo que ganamos ahí? Yo creo que al menos logramos establecer el punto de los derechos de agua. Y ahí al menos Corfo quedó con un 5%. No es que esté tratando de disfrazar el fracaso que tuvimos, pero yo creo que por lo menos tenemos algo de un pedazo de la cuerda de la cual podemos tirar. En la medida en que la recuperación de las aguas no es transable y por lo tanto ese 5% es un elemento que al menos nos permite seguir peleando. El segundo elemento, bueno, y lo hemos conversado muchas veces con ustedes, es estar alerta al momento en que terminan las concesiones, en el sentido de que esos son momentos políticos fundamentales que vamos a tener que utilizar todas las organizaciones del país, la CUT a nivel nacional, etcétera, con el objeto de que probablemente se pueda concesionar el servicio, pero tenemos que recuperar las aguas en esos momentos. Son momentos que vienen y que tenemos que estar alertas en el sentido de recuperar lo que perdimos. El segundo elemento que ha ocurrido en este gobierno es un congelamiento de la ley de las asociaciones de agua potable rural. Ustedes saben que en el gobierno pasado se avanzó en llegar a un texto que le diera un estatus jurídico de protección a las APR, porque las APR están con el mismo problema. Si una sanitaria decide extenderse a un área que hoy día está cubierta con una APR, obviamente pega un codazo para el lado y se adueña de la APR. Y por lo tanto hoy día, que son las únicas instancias que hay de gestión pública comunitaria de las aguas, es decir, la gente es dueña de las aguas, pero al mismo tiempo la gestiona públicamente, comunitariamente, y ofrece un servicio que no está mercantilizado, sino que es un servicio básico, fundamental, gestionado públicamente, que es el espíritu de lo que tienen que ser estos servicios básicos. Se llegó incluso en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara, se llegó prácticamente hasta el artículo 30 y tanto de aprobación, y este gobierno la pescó, la paralizó, se la llevó para la casa y empezó a trabajar una indicación sustitutiva que logramos parar nosotros hace aproximadamente 1 mes y medio, donde ya ganamos que toda la FENAPRU de nuevo, porque habían unos dirigentes que estaban medio perdidos, pero bueno, de nuevo se dieron cuenta de que esta cuestión no les convenía. Entonces en este momento estamos trabajando con un comparado y después les voy a contar un poco cuál es la estrategia política con los parlamentarios. El gobierno ha mandado 2 proyectos de ley, el proyecto de ley de fiscalización y sanciones y el proyecto de ley de perfeccionamiento de derechos de agua. El primero consiste en que se establecen atribuciones y financiamiento para que la DGA fiscalice, por ejemplo, los robos de agua. Hay algunos elementos positivos, como es que los grandes extractores van a tener que instalar medidores en la salida de pozo y los superficiales medidores en la focatoma, lo que va a permitir tener por lo menos una cierta transparencia en la información. Ahora, todos sabemos que aquello se puede adulterar, por lo tanto no hay que creer en los pajaritos nuevos tampoco, pero al menos es un tema donde de una u otra forma vamos a tener información sobre lo que está pasando. Hoy día no sabemos lo que está pasando. Hay un peligro en el cual claramente pueden haber sanciones, por ejemplo, una APR que la DGA hace 15 años no le ha dado los derechos de agua
y que como no los tiene y los está usando, podrían ser fiscalizados porque no están utilizando los derechos de agua. Entonces hay una serie de elementos que hay que perfeccionar, pero por lo menos aquí hay un equipo que estamos siguiendo estos proyectos de ley con el objeto de que no vayan goles en contra de la ciudadanía. Y por otro lado, meter cosas que el gobierno no quiso meter, como por ejemplo la responsabilidad de las empresas en este tipo de situaciones de sanción, porque hoy día las empresas no tienen responsabilidades legales, y la OECD nos da la posibilidad en uno de los párrafos de que las empresas, sean nacionales o transnacionales, tengan responsabilidades penales en el caso de mal utilización de los recursos hídricos. Y finalmente, este gobierno ha establecido una serie de decretos para facilitar los proyectos energéticos, mineros y agroindustriales, y eso los ha sacado entre gallos y medianoche. Nosotros hemos logrado boicotear aproximadamente unos 2 en Contraloría, pero obviamente esto, como son decretos, los hacen a cada minuto. ¿Cómo se ha movido el Congreso Nacional en este periodo? Primero, lo que les contaba, se estableció una comisión especial sobre sequía en el año 2010. El año pasado se estableció una comisión especial de robo y usurpación de agua. Esto particularmente, yo diría el caso más bullado es el de la Ligua y Petorca, donde estaba Edmundo Pérez Lloma, exministro del Interior, y otros grandes personeros robando agua a manos llenas y interviniendo en el cauce. O sea, una cosa ya terrible. No obstante, una de las ideas que se planteó en estas comisiones especiales es ir hacia una comisión permanente del agua, con el objeto de que todos los proyectos vinculados al agua no siguieran siendo vistos por la Comisión de Obras Públicas, porque ahí caímos en el Ministerio de Obras Públicas y caímos en el poder de la sanitaria o de las grandes empresas que financian infraestructura, que son las que hacen el lobby ahí. Por lo tanto, había que sacar el tema de ahí. Entonces, lo primero que se trabajó entre abril, se logró constituir una bancada transversal del agua, en el cual logramos meter a la Andrea Molina, como para que no fuera solamente media muy progre, digamos. Se logró meter Leopoldo Pérez de RN, etcétera. En fin, con Adriana Muñoz y otros se presentó al Congreso Nacional la petición de tener una comisión permanente sobre agua, sequía y desertificación, así como hay comisión de minería y energía, de obras públicas, de hacienda, y finalmente eso se aprobó gracias a la sequía. Al tercer año de sequía se aprobó en la Cámara de Diputados, y por lo tanto hoy día tenemos una nueva comisión que se va a dedicar a los temas de agua, solamente a los temas de agua, donde tenemos un tremendo chance. La constitución de la comisión se realizó el día de ayer, y logramos ganar la presidencia de esa comisión para Adriana Muñoz, de la cuarta región, porque ustedes saben que en la Cámara todos los presidentes de comisiones son desgraciadamente de la alianza, y cuando algunos se ponen progre cuando hay problemas en sus regiones, pero cuando el gobierno les toca el pito tienen que bailar a la música del gobierno. Entonces no tienen autonomía para representar a la gente, y la gente hoy día, sea partidaria de la alianza, de la concertación o de lo que sea, tiene problemas de agua. Por lo tanto, lo que necesitamos son parlamentarios que sean autónomos representando a la gente, y que no baile a la orden que le manda el Ejecutivo o la empresa que está haciendo lobby de turno. ¿Quiénes son los miembros? Ahí está el listado. Igual la presentación va a quedar ya quedó en el computador de ustedes. Ustedes pues lo pueden revisar quiénes son en cada una de las zonas de ustedes. ¿Qué es lo que avanzamos con la bancada del agua y qué va a ser? Ayer se acordó que va a ser la primera materia que va a analizar la comisión, la reforma constitucional en materia de aguas. Ese es un tema donde obviamente van a volar la pluma, porque no hay acuerdo entre todos, pero ya tenemos un texto unificado en el cual se elimina el inciso 11 del numeral 24, el artículo 19, y por lo tanto las aguas se definen como bienes nacionales de uso público, y metimos acá el tema del derecho humano al agua, señalando que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial y irrenunciable que debe ser garantizado por el Estado a todos los habitantes de la nación.
es un elemento que incluimos en el sentido de hacer la vinculación entre el derecho internacional y la Constitución nacional. Bueno, y ahí hay una serie de corresponder a la ley en base a criterios de equidad, sustentabilidad, proporcionalidad, establecer prioridades de uso en las aguas, etcétera. Pusimos una serie de elementos. Esto no vamos a tener tiempo para verlo, pero podemos trabajarlo en otra ocasión. Se estableció el estudio de todos los proyectos de reforma al Código de Aguas que hay en tramitación. Les quiero decir que son aproximadamente 8 proyectos de reforma al Código de Agua en distintos procedimientos. Hicimos el estudio comparado en Chile Sustentable a solicitud de los parlamentarios de qué es lo que son las principales reformas, y también llegamos a un texto unificado de reformas al Código de Agua que se supone que esta comisión va a empezar a tratar. Y ahí están obviamente el tema de las aguas como bienes nacionales de uso público. Está el tema de que los derechos de agua no son permanentes, el resguardo de las fuentes naturales, no solamente con caudales mínimos, sino que con caudales ecológicos que permitan que los ríos sigan funcionando y que no se sigan secando, las prioridades de uso. Aquí hay claramente unas reformas a qué es lo que pasa con la minería. Los mineros van a tener que declarar las aguas que encuentran y van a tener que devolverlas, y no hoy día que las aguas halladas o alumbradas son de ellos, no tienen ni que declarar qué es lo que encontraron y las utilizan sin darle cuenta a nadie. Hay una serie de reformas que más o menos eran las que estaban en los distintos proyectos de ley, que no vamos a entrar ahora en detalle. Terminando el tema de agua, y antes de dar una pincelada en energía que planteaba Hugo, yo creo que en el próximo periodo lo que tenemos que ver es qué es lo que ocurre y cuáles son los elementos que la FENATRAO puede aportar en relación a las reformas necesarias en el ámbito de la sanitaria. Lo que identificamos en los años pasados, y que hoy día es un proyecto de ley que ya aprobó la Cámara de Diputados, es impedir que las empresas sanitarias vendan el agua en las tomas, en la poca toma, y que vendan el agua después de tratadas. Eso está ocurriendo hoy día. Aguas Andina, por ejemplo, hizo un acuerdo con Gener para entregarle 2,5 litros por segundo del embalse del Yeso antes que entre al sistema de agua potable de Santiago, con el objeto de que ellos puedan generar electricidad. Y Gener se las devuelven inmediatamente antes de la planta de la Fiscacha. Eso pone en riesgo digamos, el servicio de agua potable. ¿Por qué? Porque obviamente como las centrales hidroeléctricas venden más y les pagan más en los horarios punta, va a querer entregar menos agua potable para el servicio, digamos, básico. Entonces ahí hay un tema donde es enormemente importante que nosotros podamos en conjunto ver cómo podríamos redactar un proyecto de ley para impedir que las sanitarias vendan esa agua a otros emprendimientos, porque ahí se nos hace mucho más complejo después el proceso de recuperación. Y lo segundo es impedir que vendan las aguas después de tratadas. Ellos ya nos cobraron el agua, nos cobraron el saneamiento y después el tratamiento de agua. Las cuentas del agua de ahora tiene 3 ítems, antes tenía 2: agua potable, alcantarillado, y ya tiene agua potable, alcantarillado y tratamiento. Lo que han hecho ellos, y en 2 casos, Aguas Andinas y Aguas Chañares, es que están vendiendo, en el caso de uno a industriales, en otro caso a las mineras. Aguas Antofagasta también está vendiendo agua a las mineras. Entonces, a nosotros nos cobran el tratamiento, pero después ellos el agua tratada, en vez de devolverla y que las usen los que tienen aguas abajo, las están vendiendo. Entonces están ganando 2 veces. Y eso no está en los procesos de tarificación, como un descuento a la tarifa, digamos. Entonces, este es un fraude, es como una especie de la polar de los servicios sanitarios. Entonces, ahí hay un elemento en el cual logramos con algunos parlamentarios armar un proyecto de ley, y eso se aprobó en la Cámara y ahora está en el Senado, y yo creo que se va a aprobar porque es indignante. Pero en el caso del agua, de la venta de las aguas en las bocatomas,
de los sistemas de agua potable, eso no está regido y por lo tanto hay que meter una nueva reforma a la ley de servicio sanitario que les impida a ellos hacer eso, porque ellos en cualquier parte donde ven más plata van a utilizarlo y entonces primero no les van a reconocer a ustedes en las negociaciones, en los procesos tarifarios donde también se negocian los salarios de ustedes, los beneficios y todo lo demás, y al mismo tiempo tampoco le van a reconocer a que las personas ya están pagando algo que ellos están ganando por otro lado. Entonces ahí hay una pega en conjunto que hacer. Y lo otro es una solidaridad también con los otros movimientos. Por ejemplo, y yo quiero en ese sentido hacer una petición clara a la FENATRAOS de apoyo a la FENAPRU. En general, ustedes saben que los procesos de certificación de una serie de elementos para las asociaciones de agua potable rural las hacen las sanitarias de cada una de las regiones. Y en general, a ustedes, como parte de esas empresas, les toca muchas veces tener relación con las federaciones o con las asociaciones de agua potable rural. Ahí tenemos que armar una tremenda solidaridad entre las asociaciones y ustedes como sindicato. ¿Por qué? Uno, en todo el tema de información que puede facilitar de que las sanitarias vayan y se traigan a las APR, y por otro lado, y por lo tanto proteger un poco el tema de la información, y por otro lado ir mejorando la capacidad de estos servicios públicos con el objeto de que ellos puedan mantener los servicios autogestionados. Bueno, yo creo que ahí hay una serie de desafíos que después podemos conversar en el debate, pero yo creo que aquí ustedes, por el perfil técnico que tienen, la mayor preparación y todo lo demás, tienen una tremenda responsabilidad en ayudarnos a nosotros, a las organizaciones sociales, en dar luces a los otros movimientos sindicales dentro de la CUT, a las organizaciones ambientalistas, que muchas veces no manejamos la información que ustedes manejan, y a las APR, para realmente seguir en este trabajo con el objetivo de lograr la recuperación de las aguas para todos los chilenos y al mismo tiempo servicios de agua potable más justos, más equitativos, a precios más razonables. Hoy día el agua es carísima en este país, al igual que la energía, es carísima. Y aquí obviamente las empresas, incluso tendríamos que llegar a acuerdos de cómo armamos algo de que no renten el 10%, sino que renten el 5 o 6, que es lo que rentan en todo el mundo, como un primer paso de transición. No tienen por qué seguir rentando 10% aquí, es una brutalidad. Entonces yo creo que ahí hay un tremendo, y ojalá que en la asamblea pueda generarse un grupo de trabajo, y aquí un tremendo, desafío conjunto de trabajo político con el objetivo de usar nuestras capacidades para ir avanzando en la agenda nacional. La situación de la energía, no voy a ir muy rápido porque creo que es importante que Bárbara tenga un momento importante de compartir con ustedes. No obstante, quería decirle 3 o 4 cosas. Primero, hay conflicto de la energía. Ustedes no solamente en Pedro Aysén, Castilla, Barrancones, etcétera. ¿Qué es lo que está detrás de eso? Lo que está detrás es que la gente no quiere seguir pagando los costos en sus territorios para que hoy día 3 empresas generen y vendan 85% de la generación en el sistema interconectado central, que es entre Taltal y Puerto Montt, y otras 3 empresas, de las cuales 2 se repiten de las del SIC, vendan 99% de la energía en el norte. Para que ellos se sigan de rica metiendo en todos los territorios, la gente ya no quiere más aquello. Y esos son Endesa, Colbún y Gener. 2 son transnacionales, una nacional del grupo Mande, Colbún. Y en el caso del norte, en vez de Colbún, está ASL, que es de las Suez. O sea, lo mismo de Aguas Andinas, que conocemos. Entonces, estamos frente a un tema donde la gente ya no quiere más. Y ese es el tema. La gente de la Patagonia no quiere represamiento del oeste, la gente de Castilla, las comunidades de Totoral, no quieren 100 kilómetros de depósito de ceniza. Nadie quiere ser otro Ventana, Puchuncaví Ventana. De eso se trata en el caso de la termoeléctrica. Por lo tanto, hay un problema en el tema de la generación.
No obstante, yo les quiero decir de que si las comunidades se oponen no vamos a tener que apagar la luz, porque las campañas publicitarias que ustedes vieron es que si yo me seco el pelo o voy a cargar mi celular, se va a apagar la lámpara del pabellón de operaciones donde están operando a mi abuelita. Y esa es la campaña del terror, y se planteó de esa forma, en el sentido de que si todos los chilenos no presionan a esas comunidades para que acepten los proyectos, vamos a tener que apagar la luz o apagar el estadio. Entonces, no es así. Nosotros después de como 6 meses logramos posicionar en los medios de comunicación de que hay 15.000 megawatts aprobados, sin Castilla, sin Hidroaicén, sin Barrancones, el resto de los proyectos. Por lo tanto, hay proyectos en carpeta, están aprobados ambientalmente, y si no los construyen es porque quieren presionar a otros, pero están aprobados ambientalmente y por lo tanto ahí no hay problema. ¿Qué es lo que pasó cuando se logra posicionar esto? Empezaron a decir no, que el problema no era la generación, sino que el problema era la transmisión. Habían cuellos de botella, había congestión, así como la congestión de las carreteras o los tacos en Santiago o en Valparaíso. No, aquí había tacos, de que no había espacio para que la energía pasara, y por lo tanto necesitábamos destrabar la línea de transmisión. ¿Y qué es lo que plantearon? 2 proyectos de ley. El primero, un proyecto para acelerar las concesiones eléctricas. Las concesiones eléctricas están en la Ley General de Servicios Eléctricos, que es la ley eléctrica del gobierno de Pinochet, el año 82, donde no había Congreso Nacional, y por lo tanto la escribieron ellos mismos, la aprobaron ellos mismos. ¿Cuáles son los cambios? Y la segunda gran idea, ustedes la han oído por la prensa, es la carretera eléctrica, ¿cierto? Esos 2 son las grandes soluciones para las pobres empresas que no pueden hacer estos trazados porque las comunidades en las negociaciones los demoran mucho, y por lo tanto por eso estamos pagando más caro por la energía, ¿no? O sea, aquí los cuentos son absolutamente increíbles. El proyecto de ley que entró en mayo en la Cámara de Diputados, todavía lo tenemos medio ahí parado, establece primero que las empresas no tienen que presentar el trazado exacto, sino que una aproximación. Segundo, que los afectados son solamente si usted es propietario del predio donde atraviesa la línea de transmisión, donde se va a hacer el elemento. Pero si usted es una comunidad agrícola que vive a 2 metros de donde va a estar la torre, usted no es afectado. Entonces restringe la concepción de afectado solamente a aquel que es dueño de la propiedad y que puede hacer una transacción. Por lo tanto, los temas de salud, etcétera, etcétera, no están. Segundo, reduce de 30 a 20 días la posibilidad de reclamar por el trazado, en circunstancias que ni siquiera presentan un trazado, sino que una aproximación. ¿Cómo usted además en 20 días, una comunidad rural que está por allá, va en 30 días poder llegar a reclamar a la Superintendencia de Electricidad y Combustible? O sea, tercero, pueden dividir la concesión en los tramos que ellos quieran. Cuarto, si la empresa no llega a un acuerdo con el afectado, le pide al subsecretario de Energía que nombre un tasador, el tasador tasa, la empresa pone la plata en el juzgado y puede pedir los carabineros para hacerse propietario material del predio y empezar a instalar las hectáreas. Eso, en la misma teoría de ellos, del derecho de propiedad, sería una expropiación. Pero acá se llama de otra cosa. Se llama acelerar las concesiones eléctricas para poder entregar el servicio público de la energía a todos los chilenos en vez de los chilenos. Y entonces se disfraza con toda esta parafernalia normativa un tema que perfectamente, a la perspectiva de los derechos de propiedad de ellos, sería una expropiación brutal. Decirle a los pacos, entra a la cuestión y deja una plata aunque no estéis de acuerdo. O sea, entonces aquí hay un tema de abuso absoluto en términos políticos. Y como si eso no fuera poco, ahí estamos dando la pelea. Yo creo que hasta el momento estamos con mayoría, un voto más. Vamos a ver cómo nos va más adelante. Pero como si eso fuera poco, esto lo entraron por la Cámara. En el Senado entraron ahora el 30 de agosto la famosa carretera eléctrica, que Piñera había estado declarándola desde que el grupo Colbún dijo que no iba a ingresar el trazado de estudio de impacto ambiental hasta que el gobierno no tuviera un cierto consenso con las políticas de transmisión. Bueno, el cierto consenso está en la carretera eléctrica.
entró, y ¿saben lo que es la carretera eléctrica? La carretera eléctrica son trazados de interés público. Los trazados de interés público es lo que usa el Estado para expropiar en el caso de las carreteras para vehículos. Y bueno, yo no estaría en contra de que el Estado dijera trazado de interés público para las líneas de alta tensión. Estaría bien, si está de acuerdo y si es bien de todos los chilenos, pero no, estas no son trazados de interés público que son del Estado, de todos los chilenos, van a decretar trazados de interés público, pero no van a expropiar, sino que ese trazado se lo van a pasar a una privada para que negocie con el propietario, y después ese trazado queda para la privada por siempre, y por lo tanto nosotros